Buenos días a todos. Primero que todo hablaremos de un tema de vital importancia en el ámbito de la planificación urbana, la determinación de la precipitación máxima de 24 horas media en la particular provincia de Diguillén. Antes de comenzar, permítanme contextualizar el desafío que enfrentamos. Se nos ha encomendado la tarea de calcular la precipitación máxima de 24 horas media para dos escenarios específicos, uno con un periodo de retorno de 10 años y el otro con una seguridad del 57% para una vida útil de una hora de 24 años. Todo esto debe realizarse utilizando el método de polígonos de Thiersen. Además, se nos exige considerar al menos 3 estaciones dentro de la provincia y 2 estaciones de estas mismas que deben estar fuera de la provincia, para garantizar la representatividad de nuestros datos. Nuestro equipo, compuesto por mis compañeros Agustín Cortés, Tabita Farías y yo, Matías Ramírez, ha abordado este desafío con meticulosidad y rigor. En primer lugar, llevamos a cabo una exhaustiva investigación del enunciado del problema para comprender plenamente los requisitos y las expectativas. Una vez establecida nuestra hoja de ruta, nos sumergimos en la tarea de seleccionar las estaciones meteorológicas adecuadas. Esta fase implicó un análisis minucioso de la geografía y los patrones climáticos de la provincia para poder garantizar una distribución equitativa de nuestras fuentes de datos. Es importante mencionar que los datos utilizados en nuestro análisis extraído de la página de la Dirección General de Aguas, de la DGA, una fuente confiable y autorizada en el ámbito de la meteorología y los recursos hídricos. Con nuestras estaciones seleccionadas, que fueron Chillán Viejo, Cholguán, Coelemu y Chillancito, pasamos a la fase de recopilación de datos, donde encontramos el desafío de gestionar y combinar información de múltiples fuentes, utilizando herramientas como Excel, también para organizar y estructurar nuestros conjuntos de datos de manera coherente y eficiente. Una vez que tuvimos nuestros datos en orden, nos enfrentamos al desafío de analizar la matriz de correlación entre las estaciones. Un análisis nos proporcionó información valiosa sobre las estaciones entre las diferentes ubicaciones y nos permitió evaluar la coherencia entre nuestros datos. Sin embargo, durante este proceso nos vimos obligados a eliminar una estación, debido a que ya no nos quedaban más estaciones para poder intercambiarla. Finalmente, nos quedamos con 4 estaciones para realizar el análisis de correlación. En la etapa de rellenos de datos, estábamos preparados para aplicar una regla de 3 entre las lluvias del mismo año y las promedios para estimar los valores faltantes. Sin embargo, afortunadamente no encontramos ningún dato faltante, por lo que no fue necesario utilizar este método. Ya, homogeneidad de los datos. La homogeneidad de los datos es crucial para garantizar la precisión y fiabilidad de los análisis hidrológicos, ya que datos inconscientes o no homogéneos pueden llevar a interpretaciones erróneas y decisión incorrecta en la precisión del agua y el diseño de infraestructuras hidrológicas. La homogeneización de datos es un proceso complejo que requiere de un análisis cuidadoso y detallado, así como un conocimiento profundo del sistema hidrológico y de las posibles fuentes de variabilidad de los datos. También es importante la aplicación de técnicas adecuadas de homogeneización, ya que es esencial para garantizar la calidad y la integridad de los datos hidrológicos y para respaldar una gestión eficaz y sostenible de los recursos hídricos. Se considera en este caso que en una estación meteorológica homogénea, los valores de precipitación ocurren en diferentes puntos de zona, en periodos anuales o estacionales, y que guardan una relación de proporcionalidad que puede ser graficada, ser representada gráficamente. Entonces, para ello se toma una estación como referencia. En este caso, tomamos la estación de Chillán Viejo y se calcula su acumulado, y el resto de las estaciones se suman por año, la estación 2, 3 y 5, y de la sumatoria por año de las estaciones restantes también se calcula el acumulado. Posterior a ello se grafica, donde en el eje X tendríamos el acumulado de las estaciones restantes y en el eje Y el acumulado de la estación de referencia. Ya, observando el gráfico se realiza una línea de tendencia para analizar los puntos graficados y notar los puntos que están fuera de la línea. Los puntos salientes de la línea de tendencia son los que se deben corregir con el análisis de doble masa. Se examina, ¿qué indica el análisis de doble masa? Que se examina gráficamente las series temporales para detectar discontinuidades evidentes como cambios abruptos en la tendencia o valores atípicos. Este método es especialmente útil para detectar cambios en la tendencia o en la magnitud de los datos a lo largo del tiempo, donde se calculan las masas acumuladas de los datos a lo largo del tiempo para cada una de las dos series que se desean comparar. Por lo general, una de las dos series de datos se toma como una serie de referencia, como dije anteriormente, y se acumulan los valores de la otra serie a lo largo del periodo de tiempo. De ahí se grafican las masas acumuladas de una serie de datos en función de las masas acumuladas,
Idealmente, si las dos series de datos son homogéneas y proporcionales entre sí, los puntos en el gráfico de dispersión deberán tomar una línea recta, con una pendiente de 45 grados. Cualquier desviación de la línea indicaría la presencia de cambio en la relación entre las dos series a lo largo del tiempo, lo que podría sugerir problemas de homogeneidad en los datos. Para ello, ocupamos la siguiente fórmula. La pendiente para calcular las pendientes corregidas, donde el K sub 0 indica las pendientes y el dato I, que es el dato inicial, es cada uno de los datos que queremos modificar. Para este caso, nosotros calculamos la pendiente de la estación de Chillán y el acumulado, donde podemos notar que la pendiente dio casi una recta de 45 grados, pero con algunos datos que diferían. Es por ello que se necesita saber que no son tan homogéneos. Pero con la corrección de la fórmula podemos ver que al final sí dio más o menos una recta de 45 grados, lo que indica que los datos sí son homogéneos entre sí. Con estos datos se verifica las especificaciones corregidas que se verán después para establecer los polígonos de Thiessen. Siguiendo con lo que decía mi compañera Tabitha Farías, mi labor comenzó con el meticuloso examen de los datos de múltiples estaciones meteorológicas, utilizando la herramienta de Hydrognomon para analizar la distribución estadística de estos datos estación por estación. Para seleccionar el criterio más adecuado, me concentré en dos aspectos fundamentales, el porcentaje attain y el valor de Dmax. La prioridad era encontrar el criterio con el mayor porcentaje attain y el menor Dmax, indicando así el mejor ajuste estadístico para cada estación. Con estos criterios en mente, procedí a calcular la precipitación media máxima de 24 horas para un periodo de retorno de 10 años. Este valor es crucial para comprender la magnitud de las lluvias extremas que pueden ocurrir en un lapso de tiempo. El programa Hydrognomon nos proporcionó el retorno de 10 años para cada estación según su distribución estadística más afín. Luego aplicamos el método de polígonos de Thiessen, donde este método nos permite estimar la precipitación máxima probable en un área utilizando los datos de las estaciones, para luego construir el polígono en un gráfico conectando primero las estaciones y luego generando una mediatriz por cada lado que se formen de este polígono. Este método proporciona una estimación precisa de la precipitación máxima dentro de una zona determinada. Es crucial mencionar que este proceso no estuvo exento de desafíos. Por ejemplo, la inclusión de la estación como Chillancito, aunque no esté mostrada dentro de la provincia de Guillén en el Google Maps, fue esencial para obtener una imagen completa de las condiciones meteorológicas de la región. Una vez obtuvimos las áreas del polígono de Thiessen, mediante la herramienta de cálculo de área de Google Maps, calculamos la precipitación ponderada multiplicando el área por la precipitación que incide en cada uno. Sumamos todas estas precipitaciones ponderadas y las dividimos por el área total, obteniendo así la precipitación media máxima para un periodo de retorno de 10 años, que es del orden de 136,11 milímetros. Por otro lado, para obtener la precipitación máxima de 24 horas media para una seguridad del 57% durante una vida útil de una hora de 24 años, utilizamos una distribución binomial para determinar el periodo de retorno. Según el procedimiento que mostraremos ahora en una imagen, calculamos que para estas características el periodo de retorno es de el orden de 43 años. Posteriormente, utilizando la aplicación de Hydrognomon, obtuvimos los retornos máximos de 43 años para cada estación. Luego, aplicamos la misma metodología explicada anteriormente para calcular la precipitación ponderada, donde involucra multiplicar el área por la precipitación según los polígonos de Thiessen. Realizando la sumatoria posterior de áreas y precipitaciones ponderadas, confirmamos que la división de ambas nos arroja la precipitación media máxima para un periodo de 43 años de 188,15 milímetros. Sin olvidar mencionar que para esta precipitación máxima media de 24 años para un retorno de 43 años se cumple la condición que la seguridad sea del 57%.